La señorita Marple y la viuda que mató a su 10º marido. El viento de marzo trajo algo más que el aroma de narcisos a St. Mary Mead esa mañana. Traía noticias, y en un pueblo donde los chismes corrían más rápido que el correo, la noticia de la repentina muerte del coronel Pemberton había llegado a todos los salones a la hora del té. La señorita Jane Marple se detuvo en su jardín, con las tijeras de podar suspendidas sobre un tallo de rosa particularmente rebelde, mientras la señora Dolly Bantry se acercaba a la puerta del jardín con el paso decidido de quien trae noticias trascendentales. «Jane, no te lo vas a creer. La señora Pemberton, ya sabes, Vivienne, ha perdido a otro marido». «¿Otra?». El tono de la señorita Marple se mantuvo suave, aunque sus ojos azul pálido se agudizaron con interés. «Su 10º, Jan, su 10º. Lo encontraron muerto en su estudio esta mañana, con la puerta cerrada por dentro. El doctor Haydock dice que parece un paro cardíaco». «¿Pero en serio? ¿10 maridos?» La señorita Marple cortó el tallo de la rosa con un chasquido decidido. 10 me parecen excesivos, incluso para una mujer con el entusiasmo matrimonial de la señora Pemberton. El mayordomo lo encontró desplomado sobre su escritorio a las 9 en punto. Se suponía que Vivienne estaba en Bath visitando a su hermana. Pero ya ha vuelto, claro. Ya de negro, imagínense. Qué providencial que tuviera listo el luto. La voz de la señorita Marple contenía un leve rastro de observación seca. Y los 9 maridos anteriores, todos muertes naturales, supongo. La señora Bantry se acercó a la puerta. Varias dolencias, infartos, un accidente de equitación, intoxicación alimentaria durante su luna de miel en Marruecos. Siempre algo plausible. Siempre con testigos de su paradero. En efecto, casi se podría admirar su consistencia. El inspector Slack llegó de Much Benham esa tarde. Con su porte formal apenas disimulando su escepticismo, encontró a Vivienne Pemberton en su salón, una imagen de elegante dolor vestida con un traje de seda negra de corte perfecto. «Señora Pemberton, lamento su pérdida. Necesito hacerle algunas preguntas de rutina». Vivienne se secó los ojos con un pañuelo de encaje. «Por supuesto, inspector, aunque me temo que puedo contarle muy poco. Estaba en Bath con mi querida hermana Constance cuando ocurrió». «¿Tu hermana puede confirmar esto?» «Claro. Pasamos la noche en el salón de actos. Había mucha gente allí. La gala benéfica de Ashworth. Decenas de testigos». El inspector Slack tomó nota. «¿Y su marido gozaba de buena salud?» «Perfecto de salud, inspector. Solo tenía 62 años y era muy activo. Esta mañana parecía estar en su mejor momento. Me dio un beso de despedida en la estación y prometió escribir sus memorias mientras yo estaba fuera». «¿Sus memorias?». Una sombra se asomó al rostro sereno de Vivienne. «Charles sirvió en la India durante muchos años. Tenía historias que contar». La señorita Marple, que por casualidad entregaba una cesta de flores de principios de primavera para consolar a los deudos, observó este intercambio desde su sillón. La vacilación sobre las memorias fue breve, pero reveladora. «¿Qué impacto para usted?», murmuró la señorita Marple. «Perder a su marido tan repentinamente y después de un matrimonio tan breve». 6 meses, asintió Vivienne. Aunque Charles siempre decía que prefería 6 meses de felicidad que 60 años de monotonía. Qué romántico y qué profético. El estudio donde murió el coronel Pemberton era un santuario para caballeros, repleto de libros encuadernados en cuero y recuerdos militares. El inspector Slack examinó la escena metódicamente mientras la señorita Marple, a quien se le había permitido acompañarlo a regañadientes debido a su reputación de observadora, permanecía sentada tranquilamente en un rincón. «La puerta estaba cerrada con pestillo desde dentro», murmuró Slack. «La ventana está cerrada con pintura. No se ha abierto en años. No hay otra forma de entrar ni de salir». «¿En qué estaba trabajando cuando murió?», preguntó la señorita Marple con suavidad. Slack señaló el escritorio. «Hay papeles esparcidos por todas partes. Parece que estaba escribiendo». Tomó una hoja de papel con la letra firme del coronel. Algo sobre su servicio militar, nombres, fechas, ese tipo de cosas. La señorita Marple se levantó y se acercó, observando la escena con su mirada penetrante. «Qué curioso», parece que dejó de escribir a media frase. «El incidente de Karachi de 1923 involucró a 3 oficiales, yo, el mayor Thornfield y el capitán». Y ahí termina. Un ataque cardíaco puede hacer eso, atacar sin previo aviso. En efecto,
Aunque uno se pregunta por qué eligió este recuerdo en particular para registrarlo. Karachi, 1923. ¿Cómo cree que esa fecha tenía algún significado? El inspector Slack se encogió de hombros. Los militares siempre están hablando de sus campañas. Probablemente solo sea otra historia de guerra. Pero la señorita Marple notó algo más, una tenue silueta rectangular entre el polvo de un estante de la esquina, como si hubieran retirado recientemente una caja o un marco. No dijo nada, simplemente archivó la observación. La familia Pemberton estaba compuesta por 3 empleados: Higgs, el mayordomo, la señora Morecambe, la cocinera, y la joven Nellie, la criada. La señorita Marple, armada con un plato de su famoso pastel de semillas, los encontró sorprendentemente dispuestos a conversar. «Llevo 20 años con el coronel», confesó Higgs, aceptando una generosa porción, «por 3 esposas diferentes. Que Dios las bendiga». Pero esta negó con la cabeza. La señora Pemberton parecía muy apegada a su marido, observó suavemente la señorita Marple. Más bien, dedicada a su cuenta bancaria. Ya había revisado sus papeles, preguntando por su testamento y cosas así. El hombre aún no se había enfriado. La señora Morecambe, una mujer corpulenta con las manos enharinadas, se inclinó hacia adelante con aire conspirador. «¿Y las cartas, señorita? Quemó un montón en la cocina ayer por la mañana, antes de irse a Bath. Letras de sus días en el ejército, parecía. Papel amarillo viejo, con matasellos extranjeros. Dijo que eran demasiado dolorosos para guardarlos, pero ella parecía enojada, no triste. La joven Nellie, de apenas 18 años y con los ojos muy abiertos y asustados, añadió su propia observación. «Estaba al teléfono esta mañana, señorita, antes de que llegara el inspector. Hablaba con alguien sobre cómo manejar la situación y asegurarse de que no saliera nada a la luz. No me sonó mucho a pena». La señorita Marple absorbió estos detalles como una esponja. ¿Alguno de ustedes conocía las memorias del coronel? Los 3 intercambiaron miradas. Higgs habló primero. Llevaba meses escribiéndolas, muy reservado, lo mantenía todo bajo llave. Pero ayer, el día antes de morir, estaba agitado. No dejaba de murmurar sobre aclarar las cosas y que la gente reciba lo que se merece. Qué inquietante para él. Y para cualquiera que prefiera que el expediente permanezca sin corregir. Constance Middleton llegó de Bath esa noche para apoyar a su hermana en duelo. Era una mujer delgada y nerviosa que se sobresaltaba ante las sombras y hablaba con frases entrecortadas e incompletas. «Qué susto tan terrible. Pobre Vivien. Estábamos en el salón de actos, ¿sabes? Cientos de personas. La gala de Ashworth. La señorita Marple, al encontrarla en la tienda del pueblo, le ofreció sus condolencias. Qué suerte que la señora Pemberton contara con su compañía en estos momentos difíciles. Sí, estuvimos juntos toda la noche, o sea, casi toda la noche. Tenía dolor de cabeza, ¿sabes? Se retiró temprano. Antes de que terminara la gala, las manos de Constance revoloteaban nerviosas. Bueno, no exactamente salió a tomar aire. Las habitaciones estaban bastante cargadas, pero regresó antes. Es decir, nos fuimos juntas. Por supuesto, el aire fresco es muy importante cuando uno se siente débil. Seguro que agradeció su comprensión. Sí, no. Quiero decir, parecía estar mejor después, mucho mejor, la verdad. Bastante enérgica para alguien con dolor de cabeza. La señorita Marple archivó esta fascinante contradicción. Una coartada con lagunas solía ser más reveladora que ninguna. El descubrimiento provino de una fuente inesperada. El doctor Haydock, mientras revisaba el historial médico del coronel, descubrió una carta que había llegado por correo matutino, una carta que el coronel Pemberton nunca llegó a leer. «Pensé que esto le podría interesar, señorita Marple», dijo el doctor Haydock, entregándole el sobre. «De un tal capitán Thorfield de Bournemouth». La carta era breve pero esclarecedora. «Mi querido Pemberton, me acabo de enterar de tu último matrimonio por los anuncios del Telegraph. A la 10ª bala vencida. Espero de verdad que esta señora Pemberton sea más sincera que algunas de tus anteriores elecciones. Siempre fuiste demasiado confiado con las mujeres atractivas». Hablando del pasado, me contactó un periodista que investigaba el incidente de Karachi. Parece que alguien ha estado difundiendo historias sobre lo que realmente ocurrió en 1923. Pensé que deberías saberlo por si quieres aclarar las cosas. Tu viejo amigo, Robert Thornfield.
La señorita Marple leyó la carta 2 veces, con la mente acelerada. Dr. Haydock, ¿puedo preguntarle qué sabe del incidente de Karachi? Escándalo militar, allá por los años 20. 3 oficiales acusados de malversación de fondos del ejército. 2 fueron absueltos. 1 se suicidó para no enfrentarse a un consejo de guerra. Nunca se supo quién era quién. ¿Y las memorias del coronel podrían haber revelado la verdad? Es posible. Estos viejos soldados a menudo quieren limpiar sus conciencias antes de encontrarse con su creador. Pero la señorita Marple pensaba en algo completamente distinto. Si alguien había estado difundiendo historias sobre Karachi, y si las memorias del coronel Pemberton amenazaban con revelar la verdad, entonces tal vez su muerte no tuviera nada que ver con la herencia de su viuda, sino con proteger un secreto de décadas de antigüedad. Esa noche, la señorita Marple puso a prueba su teoría. Usando el teléfono de la oficina de correos fuera de horario, con la amable autorización del jefe de correos, llamó al capitán Thornfield en Bournemouth. «Capitán, soy la señorita Marple, de St. Mary Mead. Llamo por su amigo, el coronel Pemberton». «¿Qué asunto tan terrible?» La voz de Thornfield se quebró en la comunicación. «Acabo de enterarme de su muerte. ¿Fue un infarto? Se están investigando las circunstancias. Me preguntaba si podría hablarme de ese periodista que lo contactó». Una pausa. Curioso, la verdad. El tipo decía escribir sobre historia militar, pero sus preguntas eran muy específicas. Quería saber exactamente quién era inocente en el asunto de Karachi y quién era culpable. ¿Y qué le dijiste? ¿La verdad? Que Pemberton y yo fuimos absueltos, y que el pobre Ashford se quitó la vida antes que afrontar la desgracia. Pero aquí está lo curioso, el periodista parecía saberlo ya, casi como si estuviera confirmando algo en lugar de descubrirlo. Te dio su nombre. Se hacía llamar Morrison, pero tenía mis dudas. La voz salía apagada y las preguntas demasiado precisas. Parecía más como alguien que verificaba datos que los recopilaba. La señorita Marple dio las gracias al capitán y colgó, con sus sospechas cristalizándose. Alguien había estado verificando sistemáticamente los detalles del escándalo de Karachi. Alguien que ya conocía la historia, pero necesitaba confirmar nombres y fechas específicos. A la mañana siguiente, un pequeño pero significativo descubrimiento. Mientras ayudaba a la señora Pemberton a ordenar las pertenencias de su difunto esposo, una generosidad que en realidad era una investigación, la señorita Marple notó un hueco en la repisa de la chimenea. Parece haber un espacio donde alguna vez hubo algo, observó. Vivian siguió su mirada. Ah, eso, una vieja fotografía de la época de Charles en el ejército. Terriblemente deprimente, así que la guardé. Qué considerado de tu parte. ¿Fue una foto de grupo? 3 oficiales uniformados. Charles siempre decía que le traía recuerdos dolorosos. ¿De Karachi? La compostura de Vivian flaqueó por un instante. Mencionó ese nombre. Sí, un asunto desagradable de hace mucho tiempo. Pero cuando la señorita Marple pidió ver la fotografía empaquetada, Vivian alegó que se había roto accidentalmente y se había desechado. Otra desaparición conveniente, como las cartas quemadas y las memorias interrumpidas. Esa tarde, la señorita Marple estaba sentada en su jardín tejiendo, organizando sus ideas con la misma precisión con la que organizaba sus puntadas. El inspector Slack la encontró allí, con aspecto frustrado. No le encuentro ni pies ni cabeza, señorita Marple. La mujer tiene una coartada perfecta. La habitación estaba cerrada con llave, y el doctor Haydock jura que fue por causas naturales. Pero 10 maridos muertos, quizás, sugirió suavemente la señorita Marple. Hemos estado mirando esto al revés. ¿Qué quieres decir? Nos hemos estado preguntando por qué la señora Pemberton mató a su esposo. Pero ¿y si debiéramos preguntarnos por qué tuvo que morir su esposo? Slack frunció el ceño. Es lo mismo, ¿no? No necesariamente. Considere esto, el coronel Pemberton estaba escribiendo unas memorias que podrían exponer un escándalo militar. Alguien contactó al capitán Thornfield para hacerle preguntas específicas sobre ese mismo escándalo. Se quemaron cartas de la época, se destruyó una fotografía relevante y las memorias quedaron inconclusas. ¿Entonces crees que alguien más lo mató? Creo que alguien necesitaba silenciarlo antes de que pudiera revelar una verdad en particular. La pregunta es, ¿a quién perjudicaría esa revelación? La respuesta vino de Nellie, la criada, que estaba demasiado asustada para hablar con claridad, hasta que la señorita Marple le sacó gentilmente la verdad. Fue la llamada señorita, susurró, la mañana antes de que muriera el coronel.
Contesté, pero la persona que llamaba colgó cuando dije hola. Volvió a sonar, y el coronel contestó en su estudio. ¿Pudiste oír lo que dijo? Estaba furioso, señorita. Gritaba sobre 30 años de silencio y pagando por lo que hiciste. Luego dijo algo sobre cómo había guardado silencio suficiente tiempo y que era hora de decir la verdad. Mencionó algún nombre. Nelly asintió con tristeza. Morrison, señorita. Repetía Morrison una y otra vez. La señorita Marple sintió que las piezas encajaban. Morrison, el falso periodista que había contactado al capitán Thornfield. Morrison, que ya conocía la historia de Karachi, pero necesitaba verificar los detalles. Morrison, que había telefoneado al coronel Pemberton el día antes de su muerte. ¿Pero quién era Morrison? La respuesta residía en el único lugar que la señorita Marple aún no había examinado a fondo: los documentos privados del coronel, que según Vivien, habían sido destruidos. ¿Pero habían sido destruidos todos? Una minuciosa inspección del estudio, realizada mientras Vivien estaba en la funeraria organizando el funeral, reveló una tabla suelta debajo del escritorio. Oculta en el pequeño hueco, había una caja metálica que contenía documentos que Vivien había pasado por alto, incluyendo uno que lo aclaraba todo. Era una carta fechada 30 años antes, amarillenta por el paso del tiempo. Mi querido Charles, no puedo vivir con la vergüenza de lo que hicimos en Karachi. Que Ashford cargue con la culpa de todas formas. Está muerto, pobre diablo. Pero yo sé la verdad, y tú también. Nosotros nos quedamos con ese dinero, no él. Dejamos morir a un inocente por nuestro crimen. Me voy de Inglaterra mañana. Si alguien pregunta alguna vez, recuerda, nos exoneraron. Ashford era culpable. Esa es la versión oficial, y debe seguir siéndolo. Tu compañero en la culpa y el exilio, James Morrison. La señorita Marple se sentó sobre sus talones, con la comprensión llenándola de luz. James Morrison no había muerto hacía 30 años, simplemente había desaparecido. Y ahora, de alguna manera, había regresado. Esa noche, la señorita Marple hizo su segunda llamada telefónica al capitán Thornfield. Capitán, necesito preguntarle algo muy importante. En 1923, ¿cuántos oficiales estuvieron involucrados en el incidente de Karachi? 3, como te dije. Pemberton, yo y Ashford. ¿Estás completamente seguro? ¿No hay ningún cuarto oficial llamado Morrison? Una larga pausa. ¿Morrison? Dios mío, hacía décadas que no pensaba en él. Jimmy Morrison era el ordenanza de Pemberton. Ascendió a teniente justo antes de que estallara el escándalo, pero desapareció justo después del suicidio de Ashford. Nunca lo volví a ver. ¿Desapareció? Desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que se había vuelto nativo, otros que lo habían asesinado. El ejército lo descartó como desertor. Pero la señorita Marple ahora lo sabía mejor. Morrison no había desertado. Había huido llevándose consigo el secreto de lo que realmente ocurrió en Karachi. Y ahora, 30 años después, había regresado para reclamar su parte de la verdad. La pregunta era, ¿dónde estaba ahora? La respuesta vino de una fuente inesperada. La señora Morecambe, la cocinera, quien mencionó de pasada que alguien había estado durmiendo en la vieja cabaña del jardinero, detrás de la finca de Pemberton. Pensé que podrían ser vagabundos, señorita, pero quienquiera que fuese mantenía el lugar ordenado. Encontré ropa vieja allí, y una maleta con iniciales. ¿Iniciales? JME, señorita. Cuero elegante, pero antiguo. La señorita Marple y el inspector Slack inspeccionaron la casa esa noche. Era evidente que había estado ocupada recientemente. Había indicios de cocina, dormitorios, y de que había estado habitada durante mucho tiempo. Pero lo más importante era que había documentos esparcidos sobre un escritorio improvisado. Recortes de periódicos sobre los diversos matrimonios del coronel Pemberton, obituarios de sus anteriores esposas, horarios de trenes entre Londres y St. Mary Mead, y lo más incriminatorio de todo, un plano detallado de la casa de los Pemberton, con el estudio claramente señalizado y notas sobre las rutinas diarias de la familia. Lleva semanas planeándolo, murmuró el inspector Slack. Años, supongo, corrigió la señorita Marple. Este juego ha sido muy largo, la verdad. No tuvieron que esperar mucho para que Morrison regresara. Apareció en la cabaña cerca de la medianoche, un hombre delgado y curtido, con el porte de alguien que había pasado décadas mirando por encima del hombro. Cuando el inspector Slack salió de entre las sombras, Morrison no echó a correr.
Simplemente se dejó caer pesadamente en los escalones de la cabaña, como aliviado de que la espera por fin hubiera terminado. «Supongo que lo sabes todo», dijo en voz baja. «Sabemos lo suficiente», respondió la señorita Marple con suavidad. «Mató al coronel Pemberton para evitar que revelara la verdad sobre Karachi». Morrison rió con amargura. «¿La verdad? La verdad es que Charles Pemberton y yo robamos ese dinero y dejamos que el pobre Ashford cargara con la culpa. La verdad es que un hombre inocente se suicidó mientras nosotros salíamos ricos y libres». «¿Entonces regresaste para impedirle confesar?» «Regresé para hacérselo pagar. ¿Sabe lo que son 30 años de exilio, señorita? 30 años escondido, con nombres falsos, sin quedarme nunca en un lugar lo suficiente como para llamarlo hogar. Mientras él vivía en el lujo, casándose con viudas ricas y haciéndose el caballero respetable». «¿Pero cómo lo mataste?» El estudio estaba cerrado por dentro. La sonrisa de Morrison era sombría. «Es muy sencillo cuando conoces la casa. Crecí en este pueblo. Trabajé de jardinero en la finca antes de alistarme en el ejército. Conocía el antiguo pasillo de servicio que conecta el estudio con la despensa. Ahora está bloqueado, pero la abertura sigue ahí detrás de la estantería». Sacó un frasquito del bolsillo. «Extracto de digitalis, insípido, casi inodoro. Lo puse en su decantador de brandy la noche anterior y lo llamé a la mañana siguiente para asegurarme de que lo tomaría solo. Solo tuve que esperar en la cabaña y dejar que la naturaleza siguiera su curso». «¿Pero por qué incriminar a la señora Pemberton?» «Yo no la incriminé. Ella se incriminó a sí misma. Todas esas cartas quemadas, todo ese comportamiento sospechoso. Solo me aseguré de que la policía se centrara en ella, en lugar de investigar más a fondo». La expresión de Morrison se endureció. «Además no es inocente. Se casó con él por su dinero, y lo consiguió, pero no como esperaba». Pero la señorita Marple no había terminado. Mientras se llevaban a Morrison, se volvió hacia el inspector Slack con una última observación. «Me temo que aún no hemos terminado, inspector. Aún queda el asunto del atuendo de luto, tan profético, de la señora Pemberton». Slack frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» La señora Bantry mencionó que Vivienne ya vestía de negro cuando regresó de Bath, pero según su hermana, salió de Bath apresuradamente tras recibir la noticia de la muerte de su esposo. ¿Cuándo tuvo tiempo exactamente de conseguir un traje de luto completo? La respuesta cuando confrontaron a Vivienne fue más sencilla de lo que nadie esperaba. Ella sí había planeado la muerte de su esposo, pero no para heredar su dinero. Sabía lo de Morrison, confesó, y su elegante compostura finalmente se quebró. «Charles me habló de Karachi durante una de sus reminiscencias de borracho. Le pareció divertido que se hubiera salido con la suya tras un asesinato, casi un asesinato, al menos. Entonces decidiste ayudar a Morrison». «¿Ayudarlo?». Quería adelantarme. «¿Crees que disfruté estar casada con un hombre que se jactaba de destruir a una persona inocente? Planeaba envenenar a Charles yo misma, pero Morrison se me adelantó». Ella rió con amargura. «10 maridos. Y solo maté a 7. Bastante decepcionante, ¿verdad?». Al final se hizo justicia a su manera. Morrison fue condenado a cadena perpetua por asesinato, mientras que Vivienne recibió una pena menor por complicidad. La verdad sobre Karachi finalmente se reveló, limpiando el nombre del capitán Ashford póstumamente y trayendo paz a su familia sobreviviente. La señorita Marple regresó a su jardín, a su labor de punto y a sus rosas. Pero nunca olvidó la lección del caso, que el pasado tiene una forma de exigir el pago con intereses, sin importar cuánto tiempo permanezca oculta la deuda. Como le decía a menudo al inspector Slack en los días siguientes, los secretos más peligrosos no son los que ocultamos a los demás, sino los que nos ocultamos a nosotros mismos. Y al final, la verdad siempre encontrará la manera de salir a la superficie como bulbos plantados en la oscuridad del otoño, esperando la temporada propicia para florecer. El fin.